Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Crónicas, capítulo 18. Pero antes sabemos, como siempre, lo importante de la oración, porque sin la oración sería imposible poder hacer esto y mucho menos poder entenderlo, porque no queremos entenderlo con nuestro propio entendimiento, sino en la manera que Dios desea que nosotros entendamos. Pero bueno, empecemos con nuestra oración. Si gustan acompañarme, por favor, cerremos nuestros ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, Creador del cielo y de la tierra. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Perdona nuestras faltas, tropiezos, imperfecciones, Padre, y ayúdanos a darnos cuenta de nuestras faltas por poder resarcirlas. Ayúdanos en todo momento con tu Espíritu Santo, cada vez que tengamos que tomar alguna decisión, cada vez que tengamos que hacer algo, Padre, o decir algo, que siempre lo hagamos de acuerdo a tus deseos y la manera que tú deseas que hagamos las cosas, Padre. Guíanos en todo momento con tu Espíritu Santo y ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra, para así poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación. Entonces, en el capítulo anterior, ¿verdad? En el versículo 17, vemos que ya el arca de la alianza había llegado y que todos estaban felices cantando, adorando y glorificando a Dios. Y también vimos el amor de David, ¿verdad? Que tenía hacia Dios y también Dios como amaba el David. Y muchas personas a veces me preguntan, ¿cómo es que David tenía esta relación tan estrecha con Dios? Nosotros también podemos tenerla, yo también puedo tenerla, o me gustaría tener una relación tan bonita como David tenía con Dios. Y sí, claro que sí la podemos tener. Lo primero que debemos hacer es, porque nosotros en ese tiempo, David no tenía a Jesús, ¿verdad? Pero nosotros en este tiempo sí lo tenemos. Entonces, lo primero que debemos hacer, porque somos personas pecadoras, estamos llenos de pecado, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia, por tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, arrepentir de nuestras faltas, pedir a Dios perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Entonces, eso es lo que nos toca hacer. Creer en Cristo Jesús, aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, aceptar a Cristo Jesús con esa sangre de Cordero para que nos limpie, para que nos purifique, para que nos cambie, para que nos transforme y podamos, después del bautizo, hacer lo que Jesús le dijo a Nabucodonosor, que la única manera de volver a Dios o estar con Él y de llegar al reino de Dios es volver a nacer. Pero él no entendía cómo voy a volver a nacer si es imposible que regrese al vientre de mi madre. Y es que no va a volver a nacer físicamente, va a volver a nacer espiritualmente. Y eso solo lo logramos a través de Cristo Jesús. Entonces Cristo con su sangre preciosa nos limpia y nos purifica del pecado para poder nacer como personas nuevas. Y en este nuevo espíritu que esté listo para hacer la voluntad de Dios, que esté solo para servir y glorificar a nuestro Dios, para hacer su voluntad, que nuestro cuerpo, nuestra boca sea para glorificarlo, alabarlo y hacer su voluntad, ser obedientes a Él, como no cometer el error que muchos cometieron desde Eva, ¿verdad? Sino ser fieles a Él, así como lo fue Moisés, así como lo fue David, así como lo fue José, como lo fue Josué, como fue Eliseo, Elías y muchos más, Daniel, que fueron leales a Dios, fueron leales, prefirieron morir si es necesario antes de hacer algo en contra de Dios mismo.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, pedir perdón, creer en Dios como nuestro Salvador y vivir para Él. Si hacemos todo esto, tendremos esta relación estrecha con Dios. Y claro, no es que ya lo hice, ya acabé. No, es todos los días. Porque todos los días que vivimos mientras que estemos en este mundo es para dar gloria a Dios. Cantarle, alabarle, glorificarle en todo momento, reunirnos con nuestra familia, leer la palabra, tratar de entender que cada uno de los miembros de la familia traiga un versículo o algo que quisiera compartir en la mesa. Entonces, primero una oración, si quieren cantarle a Dios, y luego leer la palabra, y luego que cada uno escoja una canción para poder cantar y adorar. Es tan importante llenarnos de la palabra. No necesitamos ir a la iglesia para esto. Podemos hacerlo también en casa. Si no tenemos tiempo, si la iglesia nos queda muy lejos o se nos hace difícil. Pero recordemos que lo más importante es leer su palabra y aplicarla, hacer lo que nos pide. Y Jesús nos lo hizo muy fácil, lo resumió todo en dos cosas: en amar a Dios por sobre todas las cosas. Nada es más importante, nada ni nadie, ni nuestra familia, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, nadie, ni nosotros mismos, ni nosotros somos más importantes que nuestro Dios, porque si nosotros existimos, es gracias a Él. Si tenemos una familia, unos padres que nos aman, es gracias a Él. Entonces la gloria, honra y a quien le debemos todo es a Él, a nuestro Dios. Entonces, para empezar, Él es primero, por sobre todo. Después, nosotros, porque Dios nos dice que lo amemos a Él por sobre todo. Entonces, demostrar en nuestras acciones, antes de tomar alguna decisión, que Dios desea, cuando voy a hacer algo, que Dios me pide, que Dios espera. Y recordemos que Él está con nosotros 24 horas al día. En todo momento Él está con nosotros, donde estemos, en donde estamos haciendo, y también sabe cuando hacemos algo, si lo hacemos con la intención de glorificarlo o lo hacemos con la intención de que la gente nos vea. Entonces tengamos cuidado que lo que hagamos sea para honra y gloria de nuestro Dios y no para la nuestra. Y también que todo lo que hagamos y nuestras intenciones, Dios lo sabe por completo. Entonces, poner a Dios en todo es una manera de demostrarle que lo amamos, leer su palabra, cantarle, glorificarlo y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, qué importante es uno, que nos amemos también nosotros, que nos valoremos, que nos amemos, ¿verdad? Y que amemos a los demás de la misma manera. Eso, poniendo eso en práctica todos los días de nuestra vida hasta que Jesús llegue o nos vayamos de este mundo, porque cualquier momento nos podemos ir y debemos estar listos para cuando nos tengamos que ir. Estar tranquilos. Por eso no nos aferremos y nos aferremos en trabajar, al lograr tantas cosas. ¿Para qué? Cuando el tiempo es tan corto. Esforcémonos y trabajemos en las cosas que necesitamos, sí, para vivir, para comer, para vestirnos. Pero lo más importante es poner a Dios primero y hacer su voluntad. Si nosotros somos obedientes a lo que Él nos dice, si nosotros le ponemos a Él primero, Él nos dará todo lo que necesitamos. Y esto le digo por experiencia propia. Dios es muy bueno y misericordioso, que nos ama tanto que nosotros no lo merecemos. Pero Él nos dice, obedézcanme. Y al obedecerlo, nosotros tenemos paz y tranquilidad en nuestro corazón porque sabemos que hicimos lo correcto, porque lo que estamos haciendo es lo que mi Padre espera de nosotros, lo que Dios espera. Y encima de eso, Él nos bendice por ser obedientes a su palabra. ¿Qué más podemos decir? Donde
Dice, si estamos a su lado, jamás nos faltará nada, porque Él nos va a dar todo. Y aprendamos a ser felices entre lo mucho y lo poco. Aprendemos a no enfocarnos en las cosas materiales o en lo que tenemos, sino en glorificar a Dios, porque así no tengamos nada. Cuando damos gloria, nuestro Padre hará que nada nos falte. Recordemos al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, jamás les faltó nada. Dios les daba alimento, hacía caer todos los días el maná del cielo para que ellos pudieran comer, que era como un cereal que ellos preparaban, ya bien sea en sopa, en pan, en guisos, en como ellos quisieran prepararlo. También les mandaba aves para que pudieran comer. Jamás les faltaba el agua. Siempre tenían, aunque a veces lo pedían de una manera tan desagradable. Y Moisés con tanta paciencia iba, hablaba con Dios y les daba el agua. También su calzado jamás se envejeció durante esos 40 años, ni su ropa. Entonces, a ellos no les faltó nada. A nosotros tampoco nos va a faltar nada si nosotros lo ponemos a Él primero. Si dejamos todo en sus manos, si somos obedientes a su palabra, si en vez de hacer algo que nosotros queremos, hacemos lo que Él espera que hagamos. Si empezamos a amar a nuestro prójimo, si empezamos a hacer cosas que Dios nos pide, que Dios nos dice que hagamos, podremos estar seguros que Él estará con nosotros y que nuestra relación con Él será mucho más estrecha, leyendo su palabra, conociéndolo más, aprendiendo más, ayudando a otras personas para que también lean la Biblia, para que también se acerquen a Él, para que nadie los confunda, porque a veces las religiones interpretan cada una a su manera y nos confunden en la manera tan simple que Dios nos enseña. Entonces, la única manera es que nadie nos engañe es leyendo la palabra. Por ejemplo, la vez pasada una señora me estaba diciendo sobre que se había escuchado unos casos de un padre que se había acostado con unas monjas y con la pareja de un joven de donde iba a la iglesia. Y entonces me dice que, bueno, estaba un poco fastidiada la señora que cómo era posible que hicieran esas cosas. Pero bueno, le dije, eso es algo que los mismos humanos decidieron hacer. Los humanos de esa religión decidieron que los padres no tuvieran hijos, no tuvieran familia y se dedicaran solo a Dios. Pero esa fue una decisión tomada por su propia iglesia, por su grupo de personas, por un grupo de humanos, porque esto no es algo que Dios haya dicho. Por el contrario, Dios nos dijo que tengan todos, nos multipliquemos, que tengamos familia, que nos casemos y tengamos hijos. Eso es lo que Dios nos dijo. Y si vemos Aarón, que fue el primer sumo sacerdote del templo de Dios, era un hombre casado y con hijos. Y fueron sus hijos los descendientes, los descendientes de los levitas, que luego ellos se encargaron de seguir con esto, ¿verdad? Entonces, Dios en ningún momento dijo, no se casen porque saben que como humanos tienen necesidades o tenemos necesidades y pues es importante casarse, formar una familia y ser más bien ejemplo para los demás. Entonces, eso que está sucediendo no es algo que Dios decidió, sino los propios humanos que hicieron estas leyes tan estrictas que a las finales no las pueden cumplir y por el contrario, hacen cosas totalmente desagradables ante los ojos de Dios porque se están acostando con personas que tienen parejas, se están acostando con personas sin casarse. Porque Dios dice que uno debe casarse y luego tener hijos, ¿verdad? Es como debe ser.
dentro de un matrimonio, porque si lo hacemos fuera del matrimonio sin casarnos, estaríamos cometiendo pecado. Así de simple. Entonces, son las leyes humanas las que muchas veces nos hacen las cosas más pesadas, cuando Dios nos lo hace todo más simple. Solo espera que seamos obedientes, nada más. Y por eso es importante conocer la palabra. Entonces, David subyugó a los filisteos y conquistó Gad, Moab y Sobá, ¿verdad? Entonces, y a cada uno les dio, tenían que pagar tributos, elevadas sumas de dinero cada, cada año, anualmente. Anualmente ellos tenían que mandar y pagar sus tributos. Entonces, tanto la ciudad de Gad, que la de los filisteos, la de Moab y la de Soba, que era el dominio de Hadadezer, rey de Soba. Entonces dice, los sirios llegaron procedentes de Damasco para ayudar al rey Hadadezer, porque David estaba peleando con este rey. Entonces el rey Hadadezer pidió ayuda y vinieron sirios de Damasco para poder ayudar a este rey. Pero, como sabemos, David tenía a Dios. Y quien está con Dios, nadie puede contra él. Así que David mató ahí a 22,000. Luego dice, procedió a establecer un cuartel de guarnición en Damasco, capital de Siria, y también impuso a los sirios la obligación de pagar impuestos, ¿no? Importante cantidad de dinero todos los años le pagaban a David. Y esto nos demuestra, y acá también dice, y el Señor le daba a David la victoria donde quiera que iba. No era porque David era poderoso, porque tenía un excelente ejército, que también lo tenía, pero no era tanto de eso, porque también podría perder. Pero porque siempre ganaba, porque el Señor le daba a David la victoria donde quiera que iba, porque David estaba con Dios y Dios estaba con David. Entonces, él siempre ganaba porque David ponía siempre a Dios primero, oraba primero para que Dios lo guiara, lo ayudara y que lo que hiciera vaya de acuerdo a lo que él desea. Entonces, Jehová le daba siempre la victoria a donde iba. Y nosotros también, en cada dificultades, en cada circunstancia que nos toque vivir difícil, ya sea de enfermedad, tribulaciones, en el trabajo, con las amistades, en la familia o en el hogar, con el esposo, las tribulaciones en las que estemos, si nosotros oramos y pedimos a Dios que nos ayude, Él estará con nosotros. Pero no pensemos también que si nosotros tenemos nuestras estatuas que ponemos velitas y adoramos, o nuestro aparato que nos da fuerza, que nos da la suerte, Él nos va a ayudar. Porque estamos poniendo en esto que nos vaya bien, porque estoy poniendo en las estatuas que he comprado pidiendo que me ayuden. Entonces, si le estoy pidiendo a ellos, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Obviamente no puedo hacer eso. Entonces, lo que debo hacer es destruir todo aquello que yo, según yo creía que me traía suerte. Destruir todo aquello que, según yo creía, que me ayudaba. Porque esas estatuas, esas figuras que ustedes, si algunas personas tienen en sus casas, ¿quién las creó? ¿Quién las hizo? Seres humanos. Entonces, eso no vale, no sirve. Nuestro Dios es vivo y Él nos escucha y está en el cielo. Y si lo tenemos a Él, no necesitamos absolutamente de nada. Entonces, tenemos que actuar de acuerdo a como Él desea que hagamos. Que a veces cometamos errores, Él nos perdona porque nos ama. Pero la idea es que hagamos las cosas de acuerdo a como Él espera. Que actuemos como Él nos enseña, como Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra.
orar en todo momento, ser humilde, ayudar al prójimo como nosotros mismos, ayudar a aquellos que necesitan, ya sea si ven a alguien que tiene sed con una botella de agua, ya bien sea alguien que tiene hambre, llevarle un plato de comida, ya bien sea con un abrazo a alguien que necesita un momento de dificultad. A veces cuando entramos a una tienda con una sonrisa, ayudando a alguien que no puede alcanzar algo, siempre tratando de poner a Dios primero y que si Jesús estuviera a nuestro lado, ¿qué haría? ¿Qué nos diría? ¿Qué espera Él? Entonces, si nosotros ponemos siempre a Dios y oramos en todo momento, estaremos seguros que Jehová estará con nosotros en todo momento y que nos dará la victoria en esta tribulación, en este problema que tengamos, porque no estoy haciendo las cosas yo por mí misma, porque sola puedo hacerlo, no, sino que lo pongo a Él primero. Padre, te pongo a ti primero en esta tribulación, en esta dificultad que tengo, para que tú te encargues de esto, resuélvelo, porque yo ya no puedo. Te lo doy a ti. Y nuestro Padre estará ahí con ustedes. Recordemos también que lo que pedimos tiene que ir de acuerdo a lo que Él nos enseña. No se puede pedir cosas que va en contra de lo que Él nos enseña, que es amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, también tengamos en cuenta que lo que pidamos tiene que ir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Dios, porque Él no nos va a dar algo que vaya en contra de lo que Él nos pide, ¿verdad? Entonces, eh, dice, se trajo a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales del rey Hadadezer y también una gran cantidad de bronce que luego el rey Salomón lo fundió para el templo, ¿verdad? Lo moldeó, lo fundió e hizo muchas cosas para el templo. Y dice, tan pronto como Toi, el rey Amad, supo que el rey David había destruido el ejército de Hadaser, envió a su hijo Adoram a saludar y felicitar al rey David por el éxito y hacerle entrega de muchos regalos como oro, plata y bronce, ya que Hadadezer y Toi habían sido enemigos entre sí y todo el tiempo estaban peleando. Toi estaba feliz porque por fin ya David lo había destruido. Entonces David recibió estos regalos, pero se los dedicó al Señor. ¿Se dan cuenta cómo era David? Toda la gloria le daba a Dios, porque sabía que si él había ganado, no era por su fuerza ni su habilidad, sino porque Dios estaba con él y Dios hizo que esto sea posible. Y esto nos enseña a nosotros que en todo lo que hagamos, no creamos que somos nosotros porque somos tan buenos, que somos inteligentes, que somos los mejores o porque hemos estudiado mucho. Todo lo que logramos en nuestra vida es gracias a Dios. Y lo que estudiamos, Él también nos da la capacidad que necesitamos, nos da las capacidades que necesitamos para poder lograrlo. Entonces todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a nuestro Dios y aprendamos a ser agradecidos a quien debemos ser agradecidos, ¿verdad? Todo se lo debemos a nuestro Dios que tanto nos ama. Entonces, seamos agradecidos, así como David también, y démosle la gloria a quien lo merece. Y David le daba regalos al Señor, así tal como lo hiciera con la plata y el oro que tomó de las naciones de Edom, Moab, Amón, Amalek y los filisteos. Todo lo que cogió de estos sitios, oro, plata y bronce, se lo entregó también al Señor, que probablemente más adelante será usado para hacer el templo. Abisaí era hijo de Sarbia, destruyó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Ya sabemos y hablamos de él también que era un hombre muy guerrero, muy fuerte, muy valiente, ¿verdad? Porque estaba con Dios también. Y estableció una base de guarnición en Edom y sometió a los edomitas, quienes pagaban también sumas de dinero anualmente. Entonces David recibía de estas ciudades grandes sumas de dinero y su reino se hizo cada vez más grande, más próspero, más fuerte, más poderoso, porque esa era la voluntad de Dios y así se hizo.
Y acá justamente dice, esta es precisamente una nueva demostración de cómo el Señor daba a David victoria tras victoria, cómo lo hacía ganar, ¿verdad? Y seguir llenándose de riqueza, porque esta era la voluntad de Dios. David reinaba sobre toda la nación de Israel y era un gobernante justo. Era un gobernante justo, ¿se dan cuenta? Él, al amar a Dios, amaba a su pueblo, amaba a su prójimo, amaba a las personas y era un rey justo, un gobernante justo. Algo que en estos tiempos tanta falta nos hace, ¿verdad? Pero no debemos a veces preocuparnos de lo que hacen o no hacen los demás, o nuestros gobernantes, o nuestros líderes, o las personas que están alrededor de nosotros, sino que tratemos nosotros de ver cómo podemos nosotros ayudar eh, con nuestro granito de arena, qué positivo puedo dar, qué positivo puedo hacer. Por ejemplo, hay personas que me dicen, ay, pero yo no puedo salvar a todos los gatitos o animales que hay en el mundo. Sí, quizás no puedo salvar a todos los gatos o perros que están en las calles sufriendo, pero puedo salvar a uno, puedo ayudar a uno. Entonces, no nos enfoquemos y seamos negativos en las cosas que hacemos o vivimos, sino que siempre tratemos de encontrar el lado positivo de todo y tratemos de hacer las cosas como Jesús las haría. Como les digo, Jesús obviamente podría ayudar a todos los que él quisiera, pero nosotros ayudemos, basta que ayudemos a uno y es más que suficiente. Estamos poniendo a Dios primero, estamos haciendo su voluntad, estamos cuidando de su creación, estamos cuidando a las personas que es nuestro prójimo, estamos cuidando de nosotros mismos y estamos ayudando a que otras personas también tengan la posibilidad de acercarse a Dios, de conocer su palabra, de cambiar su vida. Entonces, qué importante que es que seamos obedientes a la palabra de Dios y que todo lo que vayamos aprendiendo lo pongamos en práctica. De esa manera sabremos que así como David estuvo con Dios y Dios con David, también Dios estará con nosotros y nosotros con Dios. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.